En cuanto a lo que nosotros proponemos de la despolitización de los organismos de control, pensamos que estos organismos, sus cabezas, deben ser elegidas por votación directa popular, previo pero por la requisito de bancos, requisito. Estamos Contralor. hablando ahorita del Tribunal Supremo Electoral, lo que se refiere Tribunal Supremo Electoral, lo que se refiere a la Corte Electoral, ¿verdad? Ajá. Pero entonces es un mismo organismo y son separados. Porque el tribunal organiza las elecciones y hay una corte a la cual uno apela o hacen todos ellos. El Tribunal Supremo Electoral, el proceso electoral debe estar integrado por partidos políticos, lógicamente. El proceso... Está integrado. O sea, bueno. Es que ahora resuelve también las apelaciones, es juez y parte, en donde los vocales de diferentes partidos votan por una apelación que se hace en el tribunal. Pero lo que queremos es, y proponemos nosotros, es que la parte corte electoral, lo que se refiere a la resolución de las apelaciones y de los procesos... Hace campaña, legales, usted lo multa, pero ya no son los mismos... O sea, que no sean políticos, no formen parte de los partidos políticos, esa parte. Ajá, pero ¿de dónde lo sacamos entonces? Al igual que el resto de las personas que van a intervenir en los otros organismos de control, previo a concursos de merecimiento y oposición y pues a que se revise su hoja de vida. Ajá, o sea, pero usted cree que a la partidocracia no le va a interesar mucho eso, porque más o menos tienen el control ahí. Bueno, es lo que está pasando ahora. Eso es lo que queremos hacer. Si la competencia no es justa, porque unos tienen ventajas sobre otros, ya que no son sancionados cuando cruzan la raya, pues. Exacto, pero eso tiene que desaparecer para que realmente pues puedan ejercer ellos y no hablemos de que la partidocracia está atrás de todos los movimientos de los tribunales y de las cortes. Ok, ahora, entonces corte electoral por un lado y tribunal organizando elecciones por otro. Así es. Y ese sí puede estar regulado por los partidos políticos. Claro que sí. No así la corte que tiene que ser elegida de alguna u otra manera, en la cual no hay ningún miembro de un partido político, si son... jurisconsultos ilustres. Mire, las personas que no tengan por lo menos 5 años de su vida, ni participación activa en ningún directorio de partido político, o que hayan sido candidatos por ese partido político a algún tipo de dignidad, que estén alejados del marco político, que no tengan ningún tipo de afinidad con partidos políticos. Eso mismo para el Tribunal Constitucional, eso mismo para la elección del Contralor. Ajá, ¿el Contralor cómo? Así es. También, votación. También. ¿Ya? Muy bueno, parece bien. ¿Qué debe contemplar sobre la libertad la Constitución nueva? Mira, eso es nuestra principal propuesta. La libertad debe de jugar un papel importantísimo para que el ser humano en libertad, el ecuatoriano en libertad, escoja su futuro. Tiene que tener alternativas, tiene que tener alternativa de escoger su seguridad social, por ejemplo. Sus fondos de reserva y de jubilación, ¿dónde los pone? Porque ahí estamos obligados todos a uno, excepto los militares y los policías que tienen unos separados. La inversión, que se favorezca la inversión, ¿verdad? A la inversión privada, que existan empresas mixtas que se concesionen diferentes obras en donde la empresa privada pueda participar. Sí, no como ahora que todo se lo dan a las fuerzas, al cuerpo de ingenieros del ejército. Y no pasa por la Contraloría, porque son emergencias, ¿no? Sí. Claro, o sea, tiene que desaparecer este estado de emergencia perenne en que vivimos. Pero, y ese esquema que nos planteaba en algún momento el candidato Correa, en que todo iba a ser mucho más transparente y despolitizado, y era un nuevo estilo de gobierno, ¿ustedes lo han visto así cumplido o definitivamente hay diferencias entre el discurso político electoral y la gestión del presidente Correa? Mire, todo se encuentra amparado, el asunto que usted me habla de la transparencia, en las emergencias. O sea, se decreta una emergencia y como es una emergencia, se asignan fondos directamente a una institución, a un organismo para que lleve a cabo los planes de infraestructura, etcétera, y no pasa por Contraloría y no sabemos nosotros, el pueblo ecuatoriano no sabe realmente los fines, la inversión, cómo se hizo. Si hicieron los caminos o no, si eran como deberían haberse hecho, si es que tiene la capacidad ese cuerpo de ingenieros o ese de hacerlo, tiene que subcontratar y le cuesta mal al Estado. Sí. Pero es que si no tiene la infraestructura, bueno, lo que quiere el pueblo es que se hagan las cosas. Entonces, realmente, esto no le da un buen sabor y no nos parece como transparente para los ecuatorianos todo este tipo de procesos, ¿verdad? Esperamos de que más adelante todo sea contratado como debe de ser y que pase por Contraloría para que se pero no tiene un fin político el hecho de que finalmente el Ejecutivo acerque a las Fuerzas Armadas hacia sí, entregándoles un montón de recursos para que ellos los manejen.
no le da un cierto grado de estabilidad? Bueno, eso es lo que yo he escuchado mucho, que el pueblo se cuestiona y dice que sí, los tiene contentos, porque les está dando trabajo, ¿no? Pero por otro lado, mire usted, cuando el coronel Gutiérrez fue presidente, también sus propios amigos, o sea, sus compañeros de armas, finalmente le dijeron: no garantizamos su seguridad, váyase rápido corriendo en el helicóptero, digamos. Por eso hay que ver hasta qué punto van a estar tranquilos o van a estar contentas con estas... ¿Qué debe decir la Constitución sobre el rol de la mujer? Yo pienso que las Fuerzas Armadas están contentas cuando el pueblo ecuatoriano está contento, cuando disminuyen los índices de delincuencia, cuando existe seguridad, cosa que no ha pasado, cuando la gente puede comer, cuando no hay enfrentamientos entre las clases sociales, cuando no hay odios y rencores entre unos sectores y otros. Yo pienso que ahí las Fuerzas Armadas y todos los ecuatorianos estamos contentos. ¿Cómo califican ustedes la gestión, o usted la gestión del presidente de la República en estos 7 y pico meses que lleva ejerciendo el cargo? Mire, yo pienso que decretar un sinnúmero de emergencias nacionales y pues ser muy paternalista sin reactivar la economía no es el resultado de una buena gestión. Pienso que él ha incumplido con sus promesas de campaña. Realmente todavía no existe un plan de vivienda masivo. La vivienda es un poco más patético, digamos. Dijeron, creo que eran 40.000 casas al año. No realmente pues se ha solucionado ese problema. Por otro lado, si bien es cierto, se duplicó el bono solidario, el bono... de la pobreza. No, de la pobreza me parece feo, porque me parece que este gobierno está haciendo un culto a la pobreza, que es precioso ser pobre y nosotros apoyemos a la pobreza de esta forma. Y no es así. El ecuatoriano quiere ser productivo, quiere producir y trabajar, no solamente que le subvencionen y que le den dádivas. Y eso es lo que este Estado, lamentablemente, se ha afanado en hacer. Ha sido muy paternalista y poco emprendedor y poco productivo. Entonces, hacia eso hay que ir, la productividad. Pero las consecuencias se van a pagar a largo plazo, le cuento, porque no va a alcanzar la plata si uno sigue regalando. La inversión petrolera, realmente nuestra productividad en el campo petrolero ha disminuido, teniendo un petróleo a un precio históricamente fantástico que nunca pues lo hemos tenido antes, cuando deberíamos estar muchísimo mejor de ingresos con semejante buen precio de petróleo. Entonces no se aprovechó realmente esto y no se hizo mucho en la inversión petrolera. Oiga, la exportación petrolera ha decaído. Y el Ecuador en este año va a crecer 3.5%, mientras que Perú va a crecer un 8%. Y pues eso significa que no han crecido ni aumentado las exportaciones como debería de ser, incluyendo la exportación petrolera. Ahora, tampoco no tenemos que sentirnos contentos porque nuestra economía está apoyada o está apuntalada solamente por una gran remesa de divisas que vienen de los inmigrantes. O sea, eso no es productividad de la economía del país. Eso es pues la bonanza económica generada por la labor de nuestros ecuatorianos en otras tierras. Claro, y que desgraciadamente se han ido porque era mano de obra calificada. Exacto, no porque nosotros estamos produciendo y no debemos decir qué maravilla, que siga así esto. No, debemos de producir también nosotros. Última pregunta, 1 minuto nos queda. ¿Cuál debe ser el rol que debe estar consagrado en la Constitución para la mujer, doctora? Ahora que hay muchas mujeres que están preocupadas de la cosa pública. Bueno, igualdad de condiciones, voz y voto en muchísimas circunstancias, ser sujeto de crédito, que a veces lamentablemente la mujer pasa a no serlo directamente, y mucha consideración en el sector, en el aspecto social, sobre todo lo que se refiere a las mujeres con discapacidad, a las mujeres embarazadas, que pues y a las mujeres cabezas de familia y solas que mantienen la economía del hogar. Yo pienso que la Constitución debe de amparar, favorecerlas, hacerlas sujetos de crédito, ampliarse la seguridad social a las esposas. Es muy importante. También. Si se puede escoger, posiblemente se pueda, pero como están las cosas, el seguro social está quebrado. Y pues continuar en esta política de hacerla participar a la mujer mucho más en diferentes campos, en la política. Sobre todo, pues vemos que ha habido un cambio porque ahora se alternan las listas, es algo muy bueno. Y pienso que pues esta es la época, la era de la mujer, y esta Constitución debe de permanentemente pensar en ella y ampararla siempre. Doctora, le agradecemos su tiempo en este set. Señores televidentes, ha sido el pensamiento de la doctora Anabela Sin, candidato a constituyente por la lista 7 del PRIAN.
Gracias por su sintonía, los esperamos la próxima semana.